creo oportuno introducirme en la tarea de comprobar la existencia de Dios. Para saber si Dios existe, me he basado en una serie de pruebas que intentarán comprobarlo. Debo comenzar eliminando todo lo que percibo por los sentidos, incluyendo mi propio cuerpo, para quedarme con lo único que tengo como seguro, que soy un ser pensante. Así, comenzando desde cero, puedo comenzar a aceptar como verdadero solo aquello que puedo entender claramente con mi pensamiento. Es importante dejar claro que lo que juzgo como verdadero en mi pensamiento no es necesariamente existente fuera de mí. Aunque las cosas materiales no existan, la idea que yo me formo de ellas sí existe dentro de mi pensamiento. Un ejemplo de esto son las leyes geométricas y matemáticas, como que los ángulos de un triángulo equivalgan a dos ángulos rectos, o que todos los extremos de un círculo sean equidistantes a su centro, o que 2 más 2 sea 4, que, aunque no tengan una realización física, son verdaderas en sí mismas como ideas. En mi pensamiento, yo tengo muchas ideas muy claras y definidas que remiten al concepto de perfección, como infinitud, independencia, omnipotencia y omnisapiencia. Pero, ¿cuál es el problema? Que debe haber una causa que me lleve a tener estas ideas en mi pensamiento. Y por no existir ni dentro de mí, ni en lo que he percibido del mundo exterior, nada que cumpla con estas características perfectas, ya que yo y el mundo exterior somos dudosos e imperfectos, entonces algo o alguien que sí posee estas características tuvo que haberlas introducido dentro de mí. Este alguien debe ser Dios, un ente perfecto y superior, quien posee estas cualidades y me ha dejado las ideas de estas en mi pensamiento. Como dije anteriormente, estas ideas de perfección no pueden estar dentro de mí, por lo que Dios las puso en mí. Pero, ¿cómo sé que no están en mí? Pues es muy simple, porque si fuesen creación mía yo podría hacerlas. Es decir,
en vez de tener cuerpo, un fin y limitaciones mentales y físicas, podría adjudicarme las cualidades de perfección. Pero no puedo. Por esto debe existir Dios, quien tiene todas esas cualidades que quiero y no tengo, y quien no tiene todas las que yo sí tengo y no quiero tener. La segunda prueba, entonces, intenta demostrar que yo no puedo ser el artífice de aquellas ideas de perfección, porque si lo fuesen, las sería. El concepto de perfección hace realidad a Dios, aunque no siendo exterior a mí, porque la idea racional es superior a la realización física, siguiendo el idealismo de Platón. La idea es perfecta y absoluta, y lo es debido a que no es física. Si tuviese ejemplificación exterior, dejaría de ser lo que es.